Amén, Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a tener un tema interesante. No sé si se pudieran poner para este lado, hermanas, para tenerlas a todas junticas aquí, de este lado. Sería bastante bueno. Bueno, que Dios me los bendiga, hermanos. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante porque vamos a hablar del origen del pecado. O sea, el origen, ¿dónde comienza el pecado? Y todos hemos escuchado que Adán y Eva fueron los culpables del pecado en nuestra vida. Por culpa de Adán y Eva, nosotros somos ahorita pecadores. En cierto modo, es verdad, pero la misma oportunidad que tuvo Adán y Eva en decirle no a ese árbol, a ese fruto, la tenemos nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día tenemos la misma oportunidad de decirle no ¿a qué? Al pecado, no a lo que no le agrada a Dios. Nosotros de una u otra manera conocemos, en el fondo, nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Usted ve un niño, nadie le ha dicho que es bueno y que es malo, pero cuando están haciendo algo malo, se esconden. ¿Por qué se esconden? Si nadie les ha dicho que eso es bueno o que es malo, porque saben, en el fondo saben que están haciendo algo malo. Dice la palabra de Dios que en este tiempo, Dios escribiría la ley en nuestro corazón. Y como Él la escribió en nuestro corazón, nosotros sabemos lo que es bueno, que es malo, o es malo. Seamos niños o seamos adultos, lo conocemos. Ya siendo adultos, si hemos practicado mucho un pecado, lo tomamos como algo normal. Se endurece nuestro corazón, nuestra conciencia, y comenzamos a verlo como que es algo normal. Les voy a poner un ejemplo en la sociedad actual. La fornicación es un pecado según la Biblia, pero en la sociedad, ¿eso es algo normal o no? O sea, ¿cuántas personas no hay viviendo juntos sin casarse? Un montón de gente. Y ellos no creen que están en pecado. Ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien porque, ellos están con una sola pareja, no andan por ahí con uno, con el otro. Andan con una sola pareja y ellos creen que están bien. Pero la palabra de Dios no estableció eso. La palabra de Dios estableció que hay que casarse delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es hacer un compromiso delante de Dios. Entonces, allí vamos entrando. Miren, cuando Adán y Eva no existía la ley, cuando Adán y Eva, ellos solamente tenían una sola ley por cumplir. Una sola ley tenían ellos. Nosotros ahorita tenemos, ahí están los 10 mandamientos, hay muchos más mandamientos, pero tenemos 10 mandamientos y Jesucristo los resumió en 2 mandamientos. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos están resumidos en esas dos leyes. Estamos claros en eso. Pero Adán y Eva tenían una sola ley. Una sola ley tenían ellos. ¿Cuál era? No comer del árbol. No comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la única ley que ellos tenían que cumplir. Del resto ellos podían hacer de todo lo que quisieran. Solamente tenían una sola restricción, una sola ley. Y fue la que quebrantaron. Fue la ley que violaron. Fue la ley que incumplieron. Y por culpa de esa ley entró el pecado en nuestra vida. Y miren cómo empezó el pecado. El pecado empezó con algo tan insignificante. O sea, agarrar un fruto y comerlo. Algo tan insignificante. Es como que usted agarrara un manguito y se lo comiera ahorita. O sea, usted diría, vete, pero ¿y es pecado comer su mango? Si Dios dice que de ese mango no se puede comer, usted puede comer de todos los mangos menos de ese. Y usted come de ese mango, usted está pecando. Porque está desobedeciendo. El problema está en la desobediencia. Dios quiere el bien para sus hijos. Dios quiere el bien para todos nosotros. Él no quiere lo malo. Y lo que Él prohíbe o lo que Él nos dice que no hagamos, nos los dice para que nosotros estemos bien, para que no nos vengan consecuencias malas. Y les voy a hablar de cuál fue la consecuencia de Adán y Eva por ese pecado. Por eso algo tan insignificante, por agarrar un fruto y comérselo. ¿Cuál fue el pecado? ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? Fue terrible, hermano.
Usted imagínese esto, que usted tenga dos hijos varones y venga uno y mate al otro. ¿Cómo se sentiría usted? Eso debe ser terrible. Eso ha pasado, en la actualidad eso se ha visto. Pero les estoy hablando de Adán y Eva. O sea, que lo único que hicieron fue agarrar un fruto y comerlo. Ser desobediente. Y miren las consecuencias que trajo que un hijo matara al otro hijo. Hermano, yo no me quiero ni imaginar eso en mi familia o en que me pase eso a mí en mi vida. O sea, no me quiero ni imaginar. O sea, ni siquiera cabe por mi cabeza imaginarme eso, de lo terrible que es. Y imagínense lo doloroso que pudo haber sido eso para Adán y Eva. Póngase usted en el lugar de Adán y Eva. Cómo ellos pudieron haber sufrido y haberse recordado, wow, de lo que Dios me quería librar, era de esto. Dios no quería que yo pasara por esto que estoy pasando ahorita, que mi hijo mayor matara al menor. Y usted sabe que de repente el hijo mayor mata al hijo menor. ¿Y cuáles son los consentidos de la casa? Los más pequeños. Los más pequeños. Entonces duele más, porque fue el más pequeño. Si tal vez el pequeño fuera matado al mayor, igualmente doliera, pero les hubiese quedado el consentido. Le fuera quedado el toñeco, el consentido, y bueno, el dolor lo hubiesen como que apaciguado un poquito más, porque bueno, me quedó el toñeco, el consentido. Pero imagínense, el mayor mató al toñequito, al consentido de la casa. Imagínense que eso pase en su vida, eso es terrible. Y de eso es que Dios nos quiere librar. Dios nos quiere librar de que vivamos consecuencias como las que vivió Adán y Eva por ese pecado. Imagínense cuántas veces no se deben haber arrepentido Adán y Eva de haber accedido a ese fruto y haberlo mordido. Imagínense como, ¿por qué lo hicimos? ¿Por qué se nos ocurrió esa idea de hacerle caso a esa voz que nos dijo que lo tomáramos? ¿Por qué lo hicimos? Así como muchas veces nosotros hemos hecho cosas malas que decimos, ¿por qué lo hice? No debía haber hecho esto. ¡Wow! ¿Pero por qué? Y vivimos las consecuencias y decimos, eso es consecuencia de haber hecho esto. ¿Por qué lo hice? Y así mismo nosotros transferimos a nuestra familia, a nuestra descendencia, la bendición o la maldición. Así mismo. Entonces, vemos que la única ley que tenían que cumplir era no comer del árbol y la quebrantaron. Eso aparece en Génesis capítulo 2, versículo 17. Vamos a comenzar a leer versículos para que vayan viendo lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 17. Dice, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Si Adán y Eva fueran Génesis capítulo 2, versículo 17. Si ellos fueran comido del fruto en ese momento y mueren, no fueran pagado las consecuencias del pecado. No fueran vivido lo que vivieron viendo que su hijo mayor mató al menor. Entonces, muchas veces decimos, pero yo pequé y no estoy muerto. No estás muerto, pero prepárate porque las consecuencias las vas a vivir. Entonces hay que estar pendiente de eso. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, Romanos capítulo 6, versículo 23. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso vemos que desobedecer nos lleva a la muerte. Pero muchas veces la muerte no la encontramos de una vez, sino que padecemos primero.
hay personas que han hecho tanta maldad que la maldad no los deja morir. Porque hasta que no paguen eso malo que han hecho, no van a morir. En esto, bueno, el viernes salimos a evangelizar. Con mi hermana ya, salí a evangelizar por acá. Y hablamos con un señor que tiene mucha amargura en contra de su familia. Y él se jactaba de decir, miren, ellos que mis familiares que son cristianos, ya uno y que otro están muertos, enfermos. Y mire yo no soy cristiano y mire, yo estoy bien. Y yo esto, lo otro, y él se jactaba como queriéndome decir que él estaba bien porque estaba vivo y sus hermanos estaban mal porque estaban muertos, porque es lo que uno cree. Él, miren, Dios le está dando oportunidad para que él no se pierda, y yo se lo dije. Dios te está dando oportunidad para que no te pierdas, para que te arrepientas. No creas, porque aunque tú hoy estás bien, mañana, tarde o temprano vas a morir. Claro, esa es la ley, me decía. Claro, es la ley de la vida. Por eso, asegúrate de que sepas para dónde vas y no que estés viendo a ver para dónde me tiran. Porque el que no busca de Dios está esperando a ver para ver dónde Dios lo tira, para ver dónde Dios lo lanza, para qué lugar Dios lo lanza. Pero los que estamos en Cristo, los que estamos buscando de Él, sabemos para dónde vamos. Porque tenemos la convicción y sabemos que hay un reino el cual va a ser gobernado por Jesucristo y nosotros vamos a ser parte de ese reino. Amén. Entonces, la desobediencia nos lleva a la muerte, pero la obediencia nos lleva ¿a qué? A la vida eterna. La obediencia nos lleva a la vida eterna. Mientras la desobediencia nos lleva a la muerte, la obediencia nos lleva a la vida eterna. Tenemos que tener eso presente. Entonces, ¿dónde conseguimos el origen del pecado? Como les hablé en el principio, cuando comencé. En Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Ahí comienza, ese es el origen del pecado. Eso tienen que tenerlo presente, que el origen del pecado comienza en esos versículos. Dice Génesis capítulo 3, versículos 5 y 6. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vamos a ver acá dos palabras que la vamos a encontrar en Romanos, que ahorita la vamos a comparar, que son, ella vio primero que el árbol era que malo. Bueno. No, ¿verdad? Ahí dice que ella vio que el árbol era bueno y fue agradable a sus ojos. Entonces vemos cómo entra el pecado, como algo bueno. El pecado no va a entrar en su vida como algo malo. No crean, nosotros nos cansamos, nosotros los cristianos nos cansamos de decirle a los jóvenes, mire que el pecado es malo, que el pecado es malo. Y los muchachos dicen, pecado es malo, el pecado es más bueno. Mire, beberse la cervecita es más sabrosa, dicen los muchachos. El cigarrito, ay, es chévere, me relaja. Para ellos no ven el pecado malo porque nosotros hemos enseñado mal. Nosotros hemos predicado mal la palabra. Hemos dicho que el pecado es malo. Y el pecado nunca se te va a presentar como algo malo. El pecado es bueno, pero trae consecuencias. El pecado te seduce. Te seduce. El pecado no se te va a presentar como algo malo, se te va a presentar como algo bueno. Conozco personas que en la actualidad tienen SIDA y ellos estuvieron con la persona y la persona se veía buena, se veía bien vestido, se veía de buena familia, de dinero, etcétera, y
bien y se veía bien bonito, fuera. se veía bien bonita por fuera, y ellos decidieron probar ese fruto. ¿Y qué pasó probando ese fruto? Ahora tienen las consecuencias, tienen SIDA. ¿Sí me explico? Entonces el pecado no se te va a presentar como algo malo, sino como algo bueno. Nosotros sabemos que es algo malo, nosotros los cristianos. ¿Por qué es malo? Porque aunque lo podemos disfrutar en el momento, sabemos que las consecuencias van a ser terribles, como le pasó a Adán y Eva. Que ellos, por codiciar, por probar, vivieron unas consecuencias fuertes. Vieron cómo el hermano mayor mató al menor. Consecuencia de algo tan inofensivo como tomar unos frutos y morderlo y comerlo. Entonces, eso es lo que Dios nos quiere evitar. Las consecuencias del pecado, o de este pecado que les estoy hablando de Adán y Eva, parecía algo inofensivo, pero vemos ya las consecuencias. Las consecuencias de este pecado lo encontramos en Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 8. Las consecuencias del origen del pecado. Las consecuencias del origen del pecado lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 8. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Estas son las consecuencias. Las consecuencias que tuvieron que vivir por su pecado. Pero ahora veamos cómo entró el pecado en Eva. Cómo entró el pecado en Adán y Eva. Cómo entró el pecado en ellos. Primero, por lo que escuchó. Escuchen, presten atención. Lo primero que hizo Eva fue escuchar. Le prestó atención a una voz que no era la de Dios. Una voz que la estaba incitando a quebrantar, a ir en contra de algo que Dios les había mandado. Y ellos prestaron el oído. Ella, mejor dicho, prestó el oído a lo que le decía la serpiente. Debemos poner cuidado de lo que oímos, porque dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero así como la fe es por el oír la palabra de Dios, si usted escucha lo contrario, a usted va a perder la fe. Si usted escucha personas negativas, personas que hablan puras cosas malas, usted va a vivir cosas malas, a usted le va a ir mal, le van a pasar cosas malas y usted no va a entender por qué. Y es por estar escuchando lo que dicen esas personas. Usted tiene que corregir a las personas, o simplemente si no las quiere corregir, yo me aparto. Permiso que yo me tengo que ir. Tengo que hacer algo. No malgaste su tiempo escuchando cosas malas. Ahora quiero que preste atención a este versículo, grábeselo, no se olvide de él. Marcos capítulo 4, versículo 24. Preste atención. Es bueno que usted estuviera anotando todos los versículos para que no se le olviden y los lea en su casa si quiere con calma, porque son importantes cada uno de estos versículos que he dado. Marcos capítulo 4, versículo 24. Dice: les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Hermano, usted no puede estar haciendo malo, pero si usted escucha los chismes de la persona, usted va a vivir consecuencias, dice acá, porque se le va a añadir lo que usted oye. Si usted escucha cosas malas, a usted se le va a añadir, dice acá, añadirá a vosotros lo que oís. Se le va a añadir, va a vivir consecuencias por estar escuchando cosas que no debe. Así que preste atención, lo que está escuchando, lo que está viendo, es importante que usted preste atención. Aunque usted piense que no es importante lo que las personas dicen de otros, y usted preste su oído para oír, acá en este versículo vemos que se afecta y trae consecuencias. Ahora, lo segundo que vivió Eva, lo segundo que hizo, primero fue que prestó su oído a escuchar lo que no debía escuchar. Lo segundo fue que atendió a eso que le decían y desobedeció. Obedeció para desobedecer a Dios.
obedeció a la serpiente para desobedecer a Dios. Marcos. Marcos 4:24. Entonces, dentro de la desobediencia encontramos una serie de consecuencias. Esto, presta atención porque son consecuencias de desobedecer a Dios. Lo primero, nos separamos de Dios. El desobedecer a Dios nos separa de Él. Eso lo encontramos en Isaías 59:2. Separación de Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Qué causa también? Que no escuchemos la voz de Dios. Hermano, el pecado crea una confusión en nosotros. El desobedecer a Dios hace una confusión en nosotros que causa que escuchemos a veces más la voz del diablo que la de Dios. Isaías 59:2. Entonces, el pecado nos hace no diferenciar la voz de Dios. El pecado nos va apartando, nos va ensordeciendo a la voz de Dios y haciendo que la voz del diablo sea más audible para nosotros. Por eso nosotros debemos alinearnos. ¿Cómo recuperamos? Si hemos desobedecido a Dios en la actualidad, ¿cómo podemos recuperar esa audición a Dios? Pidiendo perdón, arrepintiéndonos, reconociendo nuestro pecado delante de Él. Eso activa que Dios vuelva otra vez a hablarnos, activa nuevamente la voz de Dios en nosotros. Entonces, primero, separación. Segundo, lo segundo de la consecuencia del pecado, de desobedecer a Dios, castigo y disciplina. Vienen castigo y disciplina. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreo capítulo 12, versículo 6. Dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto muestra que la desobediencia puede llevar a la disciplina de Dios. El desobedecer a Dios nos lleva a que Dios tenga que disciplinarnos. Y si no lo hace, dice la palabra de Dios que somos bastardos, no somos hijos legítimos. Entonces, tenemos que recibir corrección si hacemos lo malo. Tercero, la tercera consecuencia de la desobediencia la encontramos consecuencia en la vida diaria. Lo tercero que ocurre en nuestra vida es una consecuencia en nuestro diario vivir. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, si usted desobedece, usted va a recibir, a cosechar las consecuencias de ese pecado, de esa desobediencia, como le pasó a Adán y Eva. Lo cuarto, pérdida de bendiciones. El desobedecer a Dios hace que nosotros dejemos de recibir bendición de parte de Él. Aunque Él quiere bendecirnos, Él no puede ir en contra de su palabra. Vamos a Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Imagínense, te alcanzarán
si desobedecemos la voz de Dios. Usted me puede decir, pero es que yo nunca he escuchado la voz de Dios. No habrá leído la Biblia, no habrá escuchado algún versículo bíblico, porque la palabra de Dios la encontramos en la Biblia. Ah, que Dios también nos puede hablar audiblemente. Sí, nos puede hablar audiblemente. Pero mientras afinamos el oído espiritual, la palabra de Dios la tenemos en la Biblia. Por eso es que debemos leer la palabra de Dios. Un ejemplo de desobediencia y sus consecuencias la vemos en Génesis capítulo 3, lo que pasó con Adán y Eva, con la humanidad. Su desobediencia trajo consecuencias no solo para ellos, sino para toda la humanidad. Nosotros estamos viviendo esas consecuencias, pero la estamos viviendo ¿por qué? Porque nosotros hemos decidido desobedecer a Dios. Porque si obedecemos a Dios, no tenemos por qué vivir esas consecuencias. Bueno, la Biblia nos muestra que la desobediencia a los mandamientos de Dios puede traer una serie de consecuencias, tanto espirituales como físicas. Ahora vamos con lo tercero, que le pasó a Adán y Eva, que le pasó a Eva. Lo tercero que le pasó a Eva, por lo cual se vio incitada a desobedecer, fue que codició. Dice el versículo que leímos, que ella codició, vio que el árbol era codiciable. ¿Qué significa codicia? Vamos a ver qué significa codicia. Dice que es un deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes y riquezas. Deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riquezas. El problema con la codicia es que te saca de control para obtener lo que quieres. La codicia te descontrola, es un deseo descontrolado. No te permite tener conciencia, sino que tú quieres eso, quiero eso. No me importan las consecuencias, pero yo quiero eso. Que es lo que muchas veces le pasa a la jovencita. La mamá y el papá le dice, ese muchacho no te conviene, ese muchacho anda en malas cosas. Y la muchacha, por ese deseo descontrolado, esa codicia, no me importa, yo lo amo. Y después vemos, ¿qué vemos en esa jovencita? Las consecuencias. Vemos las consecuencias, ¿por qué? Por desobedecer a los padres, porque los padres están puestos por Dios para cuidarnos a nosotros. Entonces, vayamos a Romanos. Mire, el problema de la codicia es que saca de control para obtener lo que quiere. A como dé lugar, ellos quieren obtener lo que ellos desean. Por eso vemos que personas matan, están afanadas, venden su cuerpo y hacen toda serie de cosas bajas por obtener lo que quieren. Por eso vemos que en la actualidad vemos muchas jovencitas que venden su cuerpo para tener dinero, para poder comprar lo que tienen. Eso es codicia. Entonces, vayamos a Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Aquí nos está hablando el apóstol Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Esa ley la encontramos en Éxodo capítulo 20, 17 y Deuteronomio capítulo 5, 21, que nos dice, no codiciarás, porque Dios sabe que al codiciar somos capaces de hacer cosas malas para obtener lo que queremos. Vemos que para Pablo el codiciar no era malo, si no lo dijera la ley. ¿Por qué? Para usted es malo tener casa, tener carro. Eso no es malo, no es bueno. Lo malo es la manera como lo obtenemos. Si para obtenerlo yo tengo que vender mi cuerpo, es malo.
Si para conseguir lo que yo quiero tengo que matar a alguien, es malo. Si para obtener lo que yo quiero tengo que matar a mi hermano, como hizo Caín, es malo. ¿Sí me explico? Entonces, para entender mejor esto de la codicia, vamos a lo que nos dijo Jesús en una parábola. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 21. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Hermano, debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. ¿Qué pasó con este hombre? Tenía muchos bienes, tenía muchos frutos, la tierra le produjo mucho. Y él pensó en sí mismo, pensó en amontonar más, en vez de pensar en los que no tenían. Fuera diferente que este hombre fuera dicho, Berta, con el granero que yo tengo es bastante suficiente para mí, para vivir muchos años. Esto que tengo de más, lo voy a compartir con esos que no tienen, de repente familiares de él. Porque a veces conocemos personas que son adineradas, pero tienen hermanos que no son adinerados, que son pobres, que no tienen que comer y a veces no lo ayudan. Así como este hombre, piensan en ellos, no piensan en los demás. Entonces a veces hay que pensar en los demás para que Dios nos vea con agrado. Debemos amontonar, hacer tesoros en el cielo. Romanos 12:2. Romanos 12:2, escuche, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena para nosotros. Lo agradable nos lo hace ver Él a nosotros. Ahorita lo vamos a... Busque Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos capítulo 13, versículo 21. Para que entendamos este pasaje mejor. Miren lo que dice el Romanos 12:2. Dice que la voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Qué pasó con Eva cuando fue tentada? Vio que era bueno y que era agradable. Lea el versículo ese para que usted vea. Vamos a leerlo para que ustedes vean, para que comparemos. Dice, eso está... Ok. Hebreos capítulo, ya te digo ya. Hebreos 13, 21. Ajá, miren lo que dice. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Entonces vemos dos palabras que encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que la voluntad de Dios es buena y agradable. ¿Qué es lo que dice acá después? Es y perfecta. ¿Y qué pasó con Eva? No encontró lo perfecto, sino que vio que era codiciable. ¿Me entiende? Algo puede ser bueno, algo puede ser agradable, pero si no es perfecto, no es de Dios. Podemos ver que es bueno, que es agradable, pero si no es perfecto, no es de Dios. Entonces tiene que estar pendiente con eso. Hebreos 13, 21 dice,
os haga actos. Vamos a leer el 20 del 20. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Vemos acá nuevamente dos palabras que encontramos en Romanos, que es bueno y agradable. Y cuando habla de bueno, dice su voluntad, que dice obra buena, obra buena. Lo bueno en nosotros es lo que hacemos. Lo bueno tiene que ver con lo que nosotros hacemos, lo que nosotros producimos. Eso es bueno. Usted puede producir pecado o puede producir bendición. Usted puede producir maldición o bendición para su familia, para su descendencia. Entonces vemos acá que dice que tiene que ver con lo que hacemos. En toda obra buena, para que hagáis su voluntad, y haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Quién va a hacer en nosotros lo agradable? Dios. Lo agradable viene de Dios. Lo bueno sale de nosotros. Lo agradable viene de Dios. Él produce en nosotros lo agradable. ¿Pero para qué? ¿Para que nos quedemos con lo agradable? No. Sino para que terminemos con lo que dice Romanos 12:2, que dice perfecto. Para que seamos perfectos. Para que seamos perfectos. Entonces esta perfección tiene que ver con darle la gloria a Dios. Aquí termina el versículo 3, capítulo 13, versículo 21 de Hebreo. Termina, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Esto tiene que ver con la perfección. La perfección viene a través de darle la gloria a Dios. Nosotros estamos hechos para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para adorarlo. Hacer la voluntad de Dios es adorarlo. Cuando usted hace la voluntad de Dios, usted lo está adorando a Él. Usted lo adora cuando hace su voluntad. Si no hace su voluntad, usted no lo está adorando. Alguien puede estar cantando aquí a Dios y no estar haciendo la voluntad de Dios. Y no estar agradando a Dios. Alguien puede estar predicando la palabra de Dios y no está agradando a Dios. ¿Por qué? Porque no está haciendo su voluntad. Su voluntad es la que nos lleva a adorarlo. Haga lo que usted esté haciendo. Usted puede estar haciendo una arepa. Y si esa es la voluntad de Dios para usted, usted está adorando a Dios allí. Entonces, nosotros estamos hechos para adorar a Dios, para hacer su voluntad. Esto es lo bueno delante de Él. Cuando Él ve esto en nosotros, que estamos haciendo su voluntad por medio de Jesucristo, Él cumple en nosotros lo agradable a Él. Y esto nos lleva a la perfección, donde terminamos dándole la gloria a Dios por todo, sea bueno o sea malo. Miren, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por lo bueno y por lo que nosotros creemos que es malo. ¿Por qué? Porque yo conozco sucesos terribles que han pasado en familia. Por ejemplo, que un niño muera. Eso es algo terrible. Que un niño muera es terrible. Pero la muerte de ese niño ha hecho que toda esa familia acepte a Jesucristo. Yo lo he visto. Y si esa muerte de ese niño hizo que todos reconocieran a Jesucristo, quiere decir que fue algo bueno, aunque fue doloroso, pero fue algo bueno, fue algo perfecto, porque llevó a las personas a los pies de Cristo. Entonces tenemos que terminar dándole la gloria a Dios. Es allí donde Dios trae bendición y añade bendición a nuestras vidas. Vamos a levantarnos para orar.